SINFI, o Sistema Nacional de Finanzas Públicas, comprende conjunto de normas, políticas, instrumentos, procesos, actividades, registros y operaciones que las entidades y organismos del sector público deben realizar con el objeto de gestionar en forma programada los ingresos, gastos y financiamientos públicos con sujeción al Plan Nacional de Desarrollo y las políticas. La rectoría de SINFIN corresponde a la presidenta o presidente de la República, quien ejercerá a través del Ministerio a cargo de las Finanzas Públicas, que será el ente rector de SINFIN, el Ministerio de Finanzas y Finanzas Públicas. Objetos específicos del SINFIN. Se tendrá los siguientes: la sostenibilidad, estabilidad y consistencia de la gestión de las finanzas públicas, la efectividad de la recaudación de los ingresos públicos, oportunidad y equidad de la asignación de los recursos públicos, la sostenibilidad y legitimidad del endeudamiento público, la efectividad y el manejo integrado de la liquidez de los recursos del sector público, la gestión por resultados eficaz y eficiente, la adecuada complementariedad de las interrelaciones entre las entidades y organismos del sector público y entre estas y el sector privado. La transparencia de la información sobre las finanzas públicas. Principios del SINFIN. Estos son: legalidad, universalidad, unidad, plurianualidad, integridad, oportunidad, efectividad, sostenibilidad, centralización normativa, desconcentración y descentralización operativas, participación, flexibilidad y transparencia. Deberes y atribuciones del ente rector del SINFIN. Son las siguientes las atribuciones y deberes que serán cumplidos por el Ministerio. Formular y proponer para la aprobación del presidente o presidenta de la República los lineamientos de la política fiscal inherentes a los gastos, ingresos y financiamiento. Ejecutar la política fiscal aprobada por el presidente o presidente de la República. Recautelar el incumplimiento de los objetivos de la política fiscal previstas en la Constitución de la República y las leyes. Analizar las limitaciones, riesgos, potencialidades y consecuencias fiscales que puedan afectar a la sostenibilidad de las finanzas públicas. Acordar y definir con el ente rector de la Planificación Nacional las orientaciones de política de carácter general y de cumplimiento obligatorio para las finanzas públicas. Dictar los instrumentos y cumplimientos obligatorios por parte de las entidades del sector público para el diseño, implantación y funcionamiento del SINFIN y sus componentes. Organizar el SINFIN la gestión financiera de los organismos, entidades, dependencias del sector público para lograr la efectividad de la asignación y utilización de los recursos públicos. Formular y actualizar la programación fiscal plurianual y anual. Formular la proforma del presupuesto general del Estado y ponerla a consideración del presidente junto a la programación presupuestaria cuatrianual y el límite de endeudamiento. Aumentar y rebajar los ingresos y gastos que modifiquen los niveles fijados en el presupuesto general del Estado hasta para un total de 15% respecto a las cifras aprobadas por la Asamblea Nacional. Dictar de manera privativa las políticas, normas y directrices respecto a los gastos permanentes y su gestión del presupuesto general del Estado. Coordinar con otras entidades, instituciones y organismos nacionales e internacionales para la elaboración de estudios relacionados con la situación fiscal del país. Requerir a las entidades de derecho público y o privado la información sobre la utilización de los recursos públicos. Participar y asesorar en la elaboración de proyectos de ley o decretos que tengan incidencia en los recursos del sector público. Dictaminar en forma obligatoria sobre todo instrumento legal o administrativo que tenga impacto en los recursos públicos o que genere obligaciones no contempladas en los presupuestos del sector público no financiero, exceptuando los de gobiernos autónomos descentralizados. Celebrar a nombre del Estado ecuatoriano los contratos o convenios inherentes a las finanzas públicas. Dictaminar obligatoriamente sobre la disponibilidad de los recursos financieros. Invertir los recursos de la caja fiscal del presupuesto general del Estado. Asignar los recursos públicos a favor de entidades de derecho público en el marco del presupuesto general del Estado. Dictaminar en forma previa a la emisión de valores y obligaciones por parte del Banco Central. Asesorar a las entidades y organismos del sector público en materias relacionadas con el SINFIN. Utilizar los instrumentos financieros del mercado de valores nacional y o internacional a fin de optimizar la gestión financiera del Estado. Determinar los mecanismos de financiamiento público, normar los procesos de negociación y contratación de operaciones de endeudamiento público, realizar las negociaciones y contratación de operaciones de endeudamiento público del presupuesto general del Estado, participar a nombre del Estado en procesos de negociación y cooperación internacional, aprobar o rechazar la concesión de garantías de la República de Ecuador para endeudamientos de las entidades y organismos del sector público, efectuar el seguimiento y evaluación de la gestión del Estado, participar en las comisiones de costeo de recursos para la transferencia de competencias de los gobiernos autónomos descentralizados, preparar y elaborar estadísticas fiscales y consolidadas de la información presupuestaria, contable, financiera y la deuda pública de las entidades sujetas a este código. Elaborar y mantener actualizados los registros de los entes financieros públicos y registros de los responsables de la gestión financiera. Armonizar, homogeneizar y consolidar la contabilidad del sector público. Elaborar los estados financieros consolidados de las entidades y organismos que forman parte del sector público no financiero. Elaborar y proporcionar la información necesaria para la formulación de las cuentas nacionales y las cuentas fiscales. Custodiar las acciones y títulos valores que se generen en la gestión pública sin perjuicio de las atribuciones legales de las otras entidades del sector público.
realizar las transferencias y pagos de las obligaciones solicitadas por las entidades y organismos del sector público contraídas con la base de programación y la disponibilidad de caja, y demás que fueran asignadas por la ley y por actos administrativos de la función ejecutiva. Recursos públicos. Son todos los bienes, fondos, títulos, acciones, participaciones, activos, rentas, utilidades, excedentes, subvenciones y todos los derechos que pertenecen al Estado y sus instituciones, fuera cual fuera la fuente de lo que proceda, inclusive los provenientes de préstamos, donaciones, entregas a que cualquier otro título realicen a favor del Estado, sus instituciones naturales o jurídicas u organismos nacionales o internacionales. ¿Qué es el presupuesto general del Estado? Es el instrumento a través del cual se determinan y gestionan los ingresos y egresos de todas las instituciones del sector público. ¿Cuáles son los ingresos y egresos que deben ser tomados en cuenta por el presupuesto general del Estado? Los ingresos por fuente de financiamiento, tributarios y no tributarios, y los ingresos petroleros y de financiamiento. Los egresos son de naturaleza económica, sectorial y servicio de deuda. Los componentes del CINFIP son la política y programación fiscal e ingresos. FIP, presupuesto. Esta plataforma de gestión conforma parte del presupuesto general del Estado. Aportará la mayor eficiencia en la gestión de recursos públicos que administra el presupuesto general del Estado. La nueva estructura presupuestaria permitirá desarrollar un presupuesto enfocado en resultados. Principios presupuestarios. Ideas fundamentales o mandatos de orden superior que se debe observar a fin de efectuar una adecuada gestión presupuestal en todas sus etapas, de elaboración, aprobación, ejecución, modificación, ajustes y control. Etapas del ciclo presupuestario. Programación. Es la primera fase del ciclo presupuestario en donde se especifican los objetivos y metas señalados en la planificación del Estado e institucional. Formulación. En esta etapa, la Subsecretaría de Presupuestos del Ministerio de Finanzas recoge los requerimientos de las instituciones comprometidas en el presupuesto general del Estado con la finalidad de apoyar el cumplimiento de la planificación del Estado. La aprobación. Elaborada la proforma presupuestaria por el Ministerio de Finanzas, el Poder Ejecutivo, a través del Presidente de la República, la envía a la Asamblea Nacional para su aprobación. La ejecución. Durante esta etapa del ciclo presupuestario, todas las entidades del sector público ponen en práctica lo establecido en su presupuesto. Seguimiento y evaluación. La evaluación y seguimiento es una medición de resultados físicos y financieros obtenidos y los efectos que estos han producido, así como el análisis de variaciones financieras. Clausura y liquidación. La ejecución presupuestaria se cierra automáticamente el 31 de diciembre de cada año y luego de esa fecha ninguna institución puede hacer compromiso ni crear obligaciones, ni puede realizar acciones en ninguna naturaleza que afecten al presupuesto de ese año. Endeudamiento público. Son las obligaciones financieras contraídas por el Estado, incluyen no solo préstamos tomados por el gobierno central, sino también los que contraen organismos regionales, municipales e institutos autónomos y empresas del Estado. Contabilidad gubernamental. Conjunto de principios, normas y procedimientos técnicos que permite efectuar el registro sistemático, cronológico y secuencial de los hechos económicos que ocurren en una organización. Tesorería. Es el área de una empresa en la cual organiza y gestiona todas las acciones relacionadas con operaciones del flujo monetario o flujo de caja.